sé, ¿no? Ah, bueno, lo espero. Ya está, ya está, ya está. Sí escucho el meme, No, ¿cuál meme? el de Charlie, vengo inspirado. No, ese te fallo. Ya soy chavorruco, no estoy tan actualizado con todos los memes. Espere, listo. Trabajar con él es fabuloso. Tráeme más puertas, Charlie. Vengo inspirado. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Yo Ok, después de ok. leer una lectura. Bueno, a ver, dale, dale, dale. Bueno, yo quiero empezar con el capítulo 6 de El poder paterno. Ok. Bueno, según yo, mis ideas principales es que Locke comienza afirmando que al tratar el tema del gobierno civil es necesario ofrecer como términos nuevos con el objetivo de aclarar ciertos conceptos importantes, más que nada de la vida política. Y uno como de los problemas que vi que plantea es el concepto del poder paterno como tal, porque es el que da al mismo padre todo el poder que un matrimonio tiene sobre sus hijos, como si la madre no lo fuera también como parte del mismo. Um, espera. Ah, también saca como a colación el tema de la igualdad, ¿no? También como lo puso en el estado de naturaleza, como ya lo había tratado en el capítulo 2. Y ah, también para analizar el problema del poder de los padres sobre los hijos, comienza haciendo referencias a Adán como el fundamento de primero de la vida humana y señala que esto desde el principio de su existencia es porque pues así ya Dios lo creó, ¿no? Y ahí es que tengo tantas cosas, pero bueno, ahorita sigo. Ok. Este, bueno, sí, o sea, trata esta cuestión de la paternidad, sobre todo relacionada con la idea de que un monarca es como un gran padre, ¿no? Que se encarga de cuidar a todos sus hijitos, que son los súbditos. Y lo que hace ahí es, pues ir como tirando este argumento, ¿no? De que el monarca es un papá. Entonces, Más que nada justificaba como su teoría de la necesidad de una monarquía absoluta, ¿no? no, más bien al revés. John Locke lo que hace es Bueno, eso. lo que hace es más bien decir que la monarquía absoluta no está fundada en un poder político. De hecho, dice que la monarquía es parte del estado de naturaleza. Y sí, como aquí dice la compañera Valeria Herrera en el chat, lo que hace es tratar de refutar a Hobbes. O sea, son pedradas que le va lanzando a Hobbes en distintos, en distintos párrafos, ¿no? Casi siempre dice, esto no es así como lo han pensado otras personas, ¿no? Y sin necesidad de decir Hobbes, uno entiende que se está refiriendo a Hobbes, ¿no? Entonces sí, o sea, lo que trata de decir es que la monarquía en realidad sigue siendo parte del estado de naturaleza, no es un estado político. La monarquía, y ahorita profundizaremos en por qué no es un estado político incluso la monarquía, ¿no? Pero bueno, la compañera Leslie González también levantó la mano. Ah, sí, bueno, como decía Michelle, bueno, como están diciendo, le echa como varias pedradas a Hobbes, y precisamente una de esas es que define que la libertad no es la falta de impedimentos externos, eh, y como lo decía Hobbes, ¿no? Que eso era la libertad, la falta de impedimentos externos, para que los hombres hagan lo que quieran. Y en cambio lo define como que es que cada uno disponga de su persona, de lo que le pertenece, sus acciones, de sus propiedades, hacer uso de ellas como él quiera, pero según lo establecido por la ley que lo gobierna. Y bueno, empieza a hablar de esto de que Dios encargó a los padres, tanto padre como madre, para hacerse cargo, bueno, ajá, de los menores, de sus hijos, como una forma de orientarlos, ¿no? De gobernar sus acciones, y tomar como, pues sí, tomar, bueno, gobernar sus acciones y como que sí, orientar su voluntad, ¿no?
Y todo esto lo hace para que su hijo, bueno, estos menores de edad alcancen un estado de libertad, que es como él ya decía, la libertad de poder hacer lo que quieran con lo que tienen bajo la ley, ¿no? Y pues ya también dice que por esto la ley no le otorga libertad al hijo. O sea, tú siendo menor de edad, pues no tienes libertad, como lo define él. Eh, y bueno, esto, me acuerdo que un profe de Derecho en la prepa nos dijo que como menores de edad no existíamos ante la ley, o sea, de forma como muy fea, pero dijo que no, o sea, se refería a que nosotros como menores de edad no teníamos la libertad de hacer muchas cosas y nuestra palabra no tenía como tanto peso ante la ley. Obvio, ahorita ya existen derechos humanos y de los niños y un buen de cosas, pero a comparación de un mayor de edad, pues incluso lo vemos actualmente, ¿no? Que si damos una opinión, bueno, si dan una opinión los menores de edad, no lo toman en cuenta, que porque está chavo, que porque no sabe, y resulta un poco frustrante. Eh, y bueno, también otra cosa decía en el texto, que incluso si es necesario, el poder paterno tiene ese derecho de obligar a los hijos a trabajar en caso de que sea necesario. Eh, y dice que para que ganen su propio sustento, pero es que también aquí hay como dos caras en el poder que le da a los padres, porque, o sea, por un lado sí puede beneficiarlos para orientarlos y darles valores y varias cosas, ¿no? Pero por otro lado está el que puedan como excederse con eso y no sé, tal vez dominarlos de una forma mala y tal vez explotarlos, como en el caso del trabajo. Aunque diga que es para sustento propio de los hijos, pues puede haber como otra situación. Y bueno, nada más quería comentar eso. Gracias. Sí, bueno, de hecho, Locke pone una especie de límite, ¿no? Al poder de los padres y es precisamente cuando uno deja de ser menor de edad. Incluso él dice, o sea, no hay una línea, digamos, temporal en cuanto a la edad de que a partir de aquí ya es mayor de edad. Eso depende de esta cuestión de que cada persona alcance la madurez, es decir, el uso de la razón, ¿no? Acuérdense, o sea, la razón es como el eje central del discurso de Locke, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que uno sea mayor de edad quiere decir que uno puede ya utilizar la razón, ¿no? Esa es como la idea central en John Locke. Pero, digamos, más bien en ese sentido, pues el poder de los padres está limitado, ¿no? No es un poder absoluto tampoco, como se pretendía, ¿no? Al tratar de justificar también la monarquía a través de la figura de la paternidad, pues incluso llega a decir, ¿no? O sea, tampoco es que el padre sea el único, ¿no? O sea, si realmente pensamos que aquellos que en los que descansa el poder solamente son los padres, pues por el hecho de haber engendrado estamos mal, ¿no? O sea, porque dice también la madre participa pues en esta procreación y entonces pues la madre también tendría que tener, digamos, este espacio de poder absoluto, ¿no? Y no puede ser así. Eh, entonces, es esta cuestión, creo que muy central, ¿no? De cómo el poder de un rey, si realmente fuera paternal, también estaría limitado en esta cuestión, ¿no? Porque un rey, en el sentido paternal, solo podría ser rey mientras sus súbditos son menores de edad. Pero en el momento en que los súbditos apliquen la razón o puedan aplicar la razón, pues entonces ya no serían sus súbditos, ¿no? Ya serían independientes, como en el caso de los hijos con los padres. Entonces, dice John Locke, si pensamos que la monarquía está basada en la paternidad, pues incluso la monarquía es bastante limitada. El poder de la monarquía es bastante limitada por esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, gracias. Y también la compañera Melissa Correa, por favor. Pues, bueno, a mí me gustó como esta parte del texto, porque siento que lo que hace Locke es como un poquito agarrar estas pequeñas relaciones de poder y de dominio y las extrapola para explicar las grandes relaciones de dominio en las que siempre estamos incluidos, perdón. Entonces, me gustó como al principio, pues sí nos explica que el poder paternal está como
denominado erróneamente paternal porque debe ser como el poder de los padres de ambos. Y creo que en los textos que habíamos revisado anteriormente no se consideraba como tal a la mujer dentro de la pues de esta relación tanto política como social, ¿no? También se me hace muy, muy padre cómo explica que, bueno, es que encontré como alguna contradicción, ¿no? Porque en un punto dice que los niños no nacen en un estado de igualdad, pero están destinados a este estado de igualdad en tanto sus padres como que terminen de criarlos y ejerzan su poder para poder educarlos en virtud de su libertad, ¿no? Y un poquito más adelante dice que al nacer somos libres y racionales, pero no ejercemos estas facultades, ¿no? Y, o sea, yo comprendo como que al inicio nos dice que no somos iguales, después nos dice que sí lo somos, pero al final, pues de una u otra manera, cada individuo nace siendo libre y siendo racional, pero conforme tus padres te van educando, pues es que vas desarrollando esta capacidad de poder conocer la ley, que para lo que es lo que importa, que interesa que tú conozcas la ley para que sepas que eres libre y que las limitaciones de las leyes no son para restringirnos ni anularnos, sino como para preservar nuestra libertad y protegernos, ¿no? Eso está como bien por esa parte. Me recordó un poquito como mucho a las ideas de la Ilustración y el Renacimiento, que tienen como que siempre por encima este precepto de la racionalidad, y bueno, eso está muy bien, ¿no? Porque pues al final sí es verdadero que si bien somos entes libres y somos entes racionales, esta racionalidad la vamos desarrollando con el tiempo, y es como interesante observar que al final siempre te dice que tú como hijo tienes el deber de obedecer y rendir honor y ser como, dar como gratitud a tus padres por haberte otorgado la educación que te permite ser un hombre completamente libre en todas sus facultades. Y también incluye un poquito como esta situación de las personas que no son completamente como inteligentes para desarrollar la facultad de la libertad, y ahí siento que incluye un poquito como a las personas que tienen algún retraso mental y así. Y bueno, es que mi mamá trabaja con chicos que tienen discapacidades, y si bien es cierto que son personas que tienen limitaciones cognitivas, también es cierto que en alguna medida se vuelven completamente dependientes de sus padres porque no tienen la capacidad de racionalizar muchos hechos que suceden a la sociedad como nosotros, y por ello igual Locke dice que esas personas nunca van a ser libres porque siempre van a estar como subsumidos a, sí, perdón, capacidades diferentes. Siempre van a estar como subsumidos a la racionalidad de las otras personas, ¿no? Y después me gusta que Locke establece los límites y dice que si bien la paternidad es, bueno, el poder paternal es lo que te guía, no es un gobierno, no te debe de castigar ni te debe de imponer leyes porque pues esa es como la parte que le corresponde al gobierno. Y pues ya en el otro capítulo también habla sobre que la primera sociedad que se formó fue la del hombre y la mujer, el matrimonio, por un como contrato mutuo, pero única y exclusivamente podrá haber una sociedad política donde cada uno de sus miembros haya renunciado a su poder natural y lo entrega a la comunidad. Y como que siempre volvemos a la misma idea de que si tú quieres pertenecer a una sociedad, aunque ya pertenezcas a una sociedad desde que naciste, tienes que entregar, como en ese contrato mutuo, una parte de tu libertad, pero no para limitarte ni para hacerte una persona menos libre, sino para regular tu comportamiento. Y bueno, eso fue lo que a mí me gustó del texto. Muchas gracias. Sí, ahorita con lo que comentaste esto de que ya lo habíamos dicho alguna vez, ¿no? Como de paso. Esta cuestión de que nosotros ya nacemos en esta sociedad y que pues ya nos fregamos, ¿no? O sea, nadie nos preguntó si queríamos ser mexicanos o no sé si me hubieran preguntado, a lo mejor yo hubiera preferido ser italiano o algo así, ¿no? Yo me voy para allá, no sé, una idea muy loca que me salió ahorita. Pero me acordé, o sea, de esta cuestión que tiene que ver con la ratificación propia del contrato, ¿no? Eh, um, que, que plantea un personaje gringo, Thomas Jefferson. Era una cuestión muy interesante que tenía que ver con los cambios generacionales. Thomas Jefferson decía que, bueno, Thomas Jefferson es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, el redactor de la Declaración de Independencia y toda esta cuestión de que los hombres tienen, o las personas tienen derecho a buscar la felicidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Y Thomas Jefferson decía, por ejemplo, que la Constitución tiene que cambiarse cada 50 años. ¿Y por qué? Porque cada 50 años se renovaban las generaciones. Y entonces decía que los muertos no tienen derechos, hablando de las generaciones que se habían muerto, ¿no? Entonces era la idea como de que como la generación que hizo la Constitución ya se petateó y la generación nueva no tiene los mismos intereses que la generación pasada, es necesario que la Constitución se renueve cada 50 años. Él hizo ese cálculo, ¿no? Como de 50 años. Obviamente nadie nunca le hizo caso, se quedó como en una idea interesante, eh, um, pero, pero bueno, era una de estas cuestiones, ¿no? O sea, como una especie como de ratificación de la propia Constitución o, digamos, de la propia comunidad en la que vivimos y de las leyes que la rigen, ¿no? A nosotros nunca nos han preguntado sobre la Constitución, por ejemplo, mexicana, ¿no? Si la queríamos o no la queríamos, ya tiene más de 100 años y todavía sigue ahí, ¿no? Por ejemplo, la Constitución gringa es la única constitución que se mantiene vigente desde que fue escrita, ¿no? O sea, no ha tenido pequeños cambios, pero no es como otras constituciones en distintas partes del mundo que han sido destruidas por una revolución o que han sido cambiadas en su totalidad a través de reformas, etcétera, ¿no? La Constitución de Estados Unidos es la misma desde hace 200 años. Entonces, hay aquí una cuestión de cambios generacionales que han tratado de ir adaptándola y de ir interpretándola de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Pero, pero bueno, creo que esto es una muestra, por ejemplo, de la gran estabilidad social que tienen los Estados Unidos, ¿no? A diferencia de otras sociedades, ¿no? Que pueden existir. Sí, claro que hay estos reclamos que hubo, ¿no? Por ahí de los 60 de los derechos civiles y todas estas cuestiones, ¿no? Las panteras negras, etcétera. Pero nunca ha habido una revolución que tire la Constitución como tal en los Estados Unidos, ¿no? Nunca ha habido una cuestión de que hay la necesidad de cambiar toda la Constitución. Y sobre todo porque los gringos tienen una idea muy loca, creen que viven en el mejor país del mundo y que no hay que cambiar nada, ¿no? O sea, hay que cambiar ciertas cuestiones pequeñitas, pero lo que ya fundamentaron los padres fundadores de la nación, ya, o sea, es de una vez y para siempre, ¿no? Entonces, sí, es una cuestión de los cambios constitucionales en Estados Unidos. Se necesita realmente de un apoyo muy grande por parte de los distintos representantes, ¿no? Del poder político. Pues casi nunca sucede eso. Pero bueno, me acordé de eso por esta cuestión, ¿no? Que tú mencionabas. Bueno, la compañera Yatzil, por favor. Bueno, espero mi participación no sea solo pura crítica, porque la verdad el texto no me gustó para nada. Así, nada. Bueno, primero, repetía sus ideas muchas veces. O sea, yo leía párrafos y solo era repetición de lo mismo, incluso con las mismas palabras, pero solo como redactado diferente, y me molestó. Me gustó más el texto de Hobbes en cuanto a cómo fue escrito, porque, bueno, este texto, el de Locke, creo que, bueno, según dice al principio, estaba escrito como para legitimizar al reinado, no, al gobierno de una persona. No me acuerdo de quién, pero, o sea, el texto lo que quería era como defender por qué esa persona o por qué el gobierno propuesto por esa persona era el que debería ser o cuáles eran sus ventajas. Entonces, el texto de Hobbes a mí me pareció como un poco más, no neutral, pero, o sea, no se notaba tanto este afán de defender una idea así tan como o sea, me pareció hasta como muy apresurado, muy urgente, como muy urgido, necesitado, como de
ya sacar todas esas ideas. Y bueno, sobre la relación que intentó hacer, pero para mí fue como una relación fallida entre el poder parental y, bueno, es una comparación, el poder parental y el poder como de los estados absolutistas. No me quedó muy claro, o sea, sí entendí la idea de que el poder parental es como lo natural y a lo que debería aspirar un buen gobierno o una buena sociedad política, y que por lo tanto, al no ser parecidos el poder parental con la monarquía o con el poder absolutista, eso justificaba que no estaba bien, o que no era natural este poder monárquico. Me molesta que su base principal de argumento sea la Biblia o pasajes bíblicos. O sea, yo entiendo que en ese tiempo, pues eso era como muy confiable, ¿no? Era una fuente muy confiable de la Biblia, porque Dios lo decía. Pero a mí me molesta, no me gustó. Aunque como dijo Melissa, sí me gustó como esto que hizo de ir de las relaciones más pequeñas, de padre-hijo, padre-esposa-hijo, de la unidad familiar, para después brincarse a la sociedad como de comunidad, de una sociedad de un estado. Me gustó eso. Creo que fue lo único que me gustó del texto. Y pues sí, se me hizo que dio como muchas vueltas. Otra cosa que noté fue esto, o sea, al principio dice que la mujer, según la Biblia, o sea, como dice la Biblia, que la mujer tiene el mismo poder, como el poder parental que un hombre, pero en otras partes del texto sigue subordinando a la mujer y sigue diciendo que no tiene poder físico, no tiene como fuerza física y por lo tanto no le corresponden tales tareas, o que la mujer solo debe limitarse a tales tareas familiares. Eso fue otra cosa que no me gustó, como esa no coincidencia de sus ideas. Y que al principio una parte que noté, no sé si lo entendí mal, fue que quería, o sea, empezó su análisis del poder parental a partir de qué es lo que se entendía por parental. Y no sé cómo explicarlo, pero como que al principio decía que no quería perder tiempo, que no quería comenzar como el análisis desde el lenguaje, pero a la vez sí lo hizo, como dando toda la historicidad de la palabra parental y lo que esto implicaba. No sé, se me hizo como mucho rollo. Y ya. Gracias. Sí, yo lo que puede ser mucho rollo y muy repetitivo, sin duda, ¿no? Era otra forma de escribir, muy diferente, ¿no? No había esto que hay ahora, ¿no? Cuando un investigador saca algún artículo para publicarlo en alguna revista o algo así, tiene que hacer que sea revisado por pares, se le llama, ¿no? Y entonces alguien más lo va a revisar que tú no sabes quién es y va a hacer alguna crítica y va a decir si se puede publicar o no se puede publicar, ¿no? Chale, ¿qué creen? Otra vez esta cosa ya empezó a decir que la sesión se va a acabar en 10 minutos. Tengo que renovarla otra vez, pero bueno, no se preocupen. La vamos así siguiendo. Y para la próxima clase ya renovaré esta cuestión. Bueno, entonces sí era otra forma de escribir, ¿no? Ahora ya, si quieres escribir algo, todo el mundo te lo tiene que revisar para después publicarlo, ¿no? En aquella época, pues no era así, ¿no? Y aparte, ahora es mucho más cuadrada la cuestión, ¿no? O sea, ahora, si tú haces, por ejemplo, un artículo de investigación, pues tienes que poner, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu hipótesis de trabajo? ¿Cuáles son tus indicadores? ¿Cuál es el resumen? Tres palabras claves de tu trabajo, ¿no? Te dicen que metas y cosas así. Bueno, pues en aquella época, pues esto, no existía esta academia que puede ser muy chida, pero también es súper limitante a veces con la forma en la que uno puede escribir, ¿no? A veces parece que el hecho de escribir es una cuestión, al menos en lo académico, que es una cuestión despersonalizada. Que tú no tienes que escribir, sino que tienes que
que quien escribe realmente son los autores que tú estás citando, pero no tú. Y por ahí hay un libro muy interesante de un español sociólogo que se llama Jesús Ibáñez, eh, de un libro que se llama Más allá de la sociología, y es su tesis de doctorado de Jesús Ibáñez. Y en la introducción hace toda una crítica a esta cuestión de la academia, de que hay que citar, y como que, no sé, como una especie de endiosamiento de la cita, ¿no? Pero bueno, es muy, muy bueno ese texto de Jesús Ibáñez, porque aparte se los está diciendo a aquellos que le van a dar el doctorado o no se lo van a dar, ¿no? Digo, al final se lo dieron, pero casi era una mentada de madre para toda esta estructura académica, ¿no? Pero bueno, y también habías mencionado otra cosa, déjame me acuerdo. Ah, bueno, la cuestión esta, me acordé de la cuestión esta que tú decías, ¿no? De que parten de lo particular y que también mencionaba Melissa, ¿no? De lo particular para después ir a lo general, ¿no? Es diferente, por ejemplo, al método que utiliza Aristóteles, ¿se acuerdan? Que iba de lo general a lo particular, ¿no? Que decía que primero había que analizar toda la sociedad y después analizarla, es decir, partirla en sus partes y analizar cada una de estas partes, ¿no? Porque las partes surgían del todo, ¿no? Y no el todo de las partes. Aquí es al revés, los liberales piensan así. De hecho, hay una cuestión que se llama individualismo metodológico. ¿Qué es esta cuestión del individualismo metodológico? Es que tú analizas la sociedad a partir de los individuos tomados independientemente del todo, ¿no? Y entonces tú vas a entender a toda la sociedad si logras entender al individuo, ¿no? Y si el individuo es egoísta, y si el individuo quiere maximizar sus propios beneficios y todas estas cuestiones que sacan los liberales y los de la rational choice, pues entonces toda la sociedad son así, o somos así, ¿no? Eso es el individualismo metodológico, y eso hacen muchos liberales, y lo hace Locke, ¿no? Entiende todo al ser particular y entonces vas a entender a toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, sabemos que la propia interacción entre o al menos esa es mi posición, que la propia interacción entre los distintos sujetos que conforman las propias comunidades o la propia sociedad no es simplemente la suma de sus voluntades, sino que es algo más que la simple suma de las voluntades, ¿no? Pero bueno, ahí ya me estoy metiendo en cuestiones epistemológicas que no van con la clase, pero quería mencionarlo, ¿no? Por aquí creo que preguntaron, ¿no? Sí, Jesús Ibáñez. Se llama Jesús Ibáñez. El libro se llama Más allá de la sociología. Según yo lo pueden descargar, ¿no? Por Alavia, el Locke es el fuckboy de las ciencias sociales. Ok. Bueno, bueno, ¿quién más iba a participar? La compañera Valeria Herrera, por favor. Hace un momento, bueno, ya hace un rato que participó Elisa. Yo sentí con la cabeza cuando dijo algo sobre las contradicciones, porque yo pensé que iba a mencionar lo que después mencionó Yacil, que es esta parte de las mujeres. Se me hizo igual a mí. O sea, yo desde que empecé a leer cómo mencionaba a las mujeres como parte importante también del poder dentro del hogar, bueno, del poder sobre los hijos, yo dije, o sea, estoy segura que no es porque defienda a las mujeres o porque seamos lo más en la mente de Locke, en el pensamiento de Locke, sino porque no se estaba utilizando, o sea, esa es la verdad, para argumentar algo. Y se me hizo algo curioso porque es algo que se sigue haciendo y se hace mucho desde la izquierda, ¿no? Que muchas veces los comunistas o socialistas o cualquier ideología de izquierda utilizan esta parte de decir, bueno, es que las mujeres sí van a ser libres dentro de nuestro sistema,
porque ve el ejemplo de Rusia, que fue uno de los primeros países en legalizar el aborto, por ejemplo, ¿no? Pero es algo muy contradictorio porque de hecho hay pruebas de la cantidad de veces que las mujeres fuimos relegadas de esos espacios y violentadas en esos espacios y seguimos siendo al día de hoy violentadas en esos espacios que ellos pintan como seguros solo porque creen que son diferentes a los que tienen otra ideología política, cuando a final de cuentas siguen siendo parte del problema y parte de ese colectivo que nos oprime a nosotras como mujeres. Esa parte por un lado. Luego, sobre lo que mencionaba igual Melissa, a ver, espera un segundo, aquí yo anoté. Sí, sobre lo que mencionaba Melissa, yo no considero que se contradiga en esa parte, en la que habla sobre la racionalidad y dice que no, bueno, no sobre la racionalidad, sino sobre la libertad, y dice que no nacemos libres, pero estamos destinados a hacerlo. Eso no es contradictorio porque la libertad se entiende como que para poder ser libre o para poder ejercer de manera plena esa libertad, necesitas de la razón, ¿no? Y entonces ahí ya se menciona toda esta parte de la que hablábamos sobre que hay un momento de inflexión en tu vida en el que ya eres racional, ¿no? Y que él no menciona como tal una edad, pero sí menciona la mayoría de edad o la adultez como una especie de umbral para esa parte, pero no es infalible en todos los casos por esta parte que mencionábamos, de que hay personas que se supone que no son consideradas aptas para ejercer esa libertad porque no han alcanzado esa racionalidad. E igual se me hizo muy interesante porque, pues, a final de cuentas, debemos recordar la época en la que fue escrito esto. O sea, de hecho lo busqué porque no sabía exactamente en qué año, pero fue por ahí de 1600 no sé qué cosa. Entonces dije, no, pues sí. O sea, en ese entonces, por ejemplo, las personas con trastornos mentales, pues, estaban súper estigmatizadas, o sea, incluso más que ahora, y no se tenían muchos conocimientos que tenemos en la actualidad. Y lo mismo sobre los derechos de los niños, ¿no? O sea, si ahora prevalece tanto esta idea de que los niños son tontos y esta parte, pues en el pasado era impensable. De hecho, los derechos de los niños son algo que no tiene ni un siglo, que yo sepa. Entonces, pues es esa parte. Muchas gracias. Sí, mencionas dos cuestiones importantes, ¿no? O sea, la cuestión de la mujer, ¿no? En la perspectiva de John Locke, y la cuestión es de la libertad, y de esta cuestión de la libertad surge este otro problema de quiénes son libres, quiénes pueden ser libres. Pues para Locke solo pueden ser libres aquellos que utilizan la razón, ¿no? Que tienen esta capacidad. Y sí, ¿no? Con esta cuestión de las mujeres, es como con la cuestión de la propiedad, creo, ¿no? Que de repente John Locke parece súper revolucionario y dices, no manches, o sea, qué progresista el Locke. Y de repente dices, pues sí, todo esto traía una trampa detrás, ¿no? Y creo que es lo mismo, ¿no? Con esta cuestión. Y sobre esta cuestión de los niños, ¿no? Y de la libertad. Claro, es que depende cómo entendamos la libertad. Si entendemos la libertad simplemente como valores. Bueno, lo que decía era esta cuestión de que de la libertad, ¿no? Depende cómo entendamos la libertad. Si la libertad solamente es esta cuestión que podemos utilizar a partir de la razón, eh, pues entonces pienso yo que es una libertad bastante limitada, ¿no? Y es que así son los liberales, no sé, o sea, tienden a pensarlo todo a partir de la razón, la razón, la razón, la razón, la razón, la razón, la razón. Y se olvidan de otras muchas cosas que me parecen importantes, ¿no? Eh, la propia idea de belleza, la propia idea de lo ético, la propia idea o sea, cosas que sobrepasan a la razón en sí misma, ¿no? Y, no sé si alguno de ustedes conozca bueno, no es youtuber, es como, bueno, hace videos en Instagram y luego los pone también en Facebook, un tipo que es como que se dedica a imitar a los profesores de la secundaria, de la primaria, se llama Paco Paco de de Miguel, Miguel. ¿no? Sí. Paco de Miguel.
ayer o antier subió un video muy cagado sobre cuando te mandaban a ti a la psicóloga porque no hacías las tareas, ¿no? Este, y dije, claro, o sea, aquí está este reflejo de cómo el hecho de que tú no te adaptes al sistema, de que no hagas las tareas, de que no pongas atención en clase, de que no estés bien sentadito, calladito y este tipo de cuestiones, eh, se asume como irracional y se asume como que estás loco y te mandan a la psicóloga o al psicólogo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí en este pequeño video que ella subió, perdón, que él subió, eh, la psicóloga le empieza a preguntar al niño, ¿no? Eh, o niña, no sé qué era. Le dice, ¿por qué no haces tus tareas, no? Le empieza a preguntar. Y luego en algún momento le dice, ¿vives con tus papás? Eh, ¿Tu papá vive contigo? ¿Te llevas bien con tu papá? ¿Te llevas bien con tu mamá? Y es como sí, o sea, si no te adaptas al sistema, el sistema te trata de loco, te trata de irracional, te trata de que estás mal, ¿no? Toda esta cuestión de la locura la trabajó mucho Michel Foucault, como una construcción, precisamente como una construcción, que se ve muy choteado como una construcción social, ¿no? Entonces, realmente, cómo vamos definiendo la locura depende de la propia época, ¿no? En la que nos encontremos o que querramos analizar, ¿no? Entonces, bueno, me acordé de esta cuestión, ¿no? Que es muy molesta. Yo de niño, la verdad, yo era niño problema que se la pasaba en la dirección, y que otra vez aquí, no, ¿por qué? No sé, mi mamá yendo a la dirección, ya porque yo realmente odiaba las clases. O sea, yo no fui eh, alguien dedicado a las clases, sino hasta la universidad, pero pues les puedo contar que hasta me corrieron de la prepa, ¿no? Entonces, o sea, no fui realmente una persona que se acomodara al sistema, ¿no? Entonces, me sentí muy identificado con el video de Paco de Miguel, de que te tratan de loco si no te adaptas, ¿no? Pero bueno, eso creo que viene mucho a esta cuestión de cómo vamos a entender la libertad. Si solamente entendemos la libertad como el uso de la razón, pues primero vamos a tener que definir qué es la razón, qué entendemos por razón, pero luego además, ¿por qué solamente limitado a la cuestión de la razón? ¿No? O sea, ¿por qué un niño no puede ser libre, sin necesidad de que se sepa hacer no sé qué, cuántas, cuántas cuestiones matemáticas, o si se sabe la historia de no sé dónde, no sé, o sea, en eso yo no concuerdo nada con los liberales. Um, no sé aquí quién sea fan de Tolkien, si por aquí hay algún fan de Tolkien. El otro día estaba viendo un tipo que es experto en Tolkien, en estas cuestiones. Decía una cosa interesante en cuanto a que toda esta racionalidad que nos llega desde la ilustración, desde autores como Locke, pues ha fagocitado un poco la cuestión de la belleza también como una parte fundamental de la propia vida del ser humano, ¿no? Eh, y bueno, me parece muy interesante toda esta cuestión que dice sobre Tolkien la cuestión de la belleza como el eje central de sus obras. Pero bueno, o sea, si lo quieren buscar y si se les hace interesante, son fan de Tolkien, pues busquen a un tal Eduardo Segura. Pero bueno, habrá que pensar de nuevo qué es la libertad, ¿no? Habría que hacer una reflexión para poder escapar de estos límites, ¿no? que los propios liberales nos han impuesto. Bueno, el compañero Sebastián Morales, por favor. Ahí está. A mí el capítulo de lo del padre me acordó mucho el significado de autoridad y cómo, pues básicamente lo que postulan no es autoridad porque está hecha con base en actividades prepolíticas, que es la autoridad que ejerce un padre sobre un niño
sobre el menor, y se basa en las ideas fundamentales del totalitarismo, ¿no? De que tenemos que tenemos que proteger a las, ¿cómo se llaman? A los niños para que tengan un futuro y pues también las mismas necesidades. Y un poco me acordó con lo de autoridad romana, que es el hecho de que un anciano tiene que ayudarte a tomar decisiones porque tú no eres, como joven, no eres capaz de tomarlas por ti mismo. Gracias. Sí, es que creo que John Locke también asume muchas cosas, ¿no? Da por sentadas algunas cuestiones como que un padre siempre va a tratar bien a sus hijos, ¿no? Que los padres siempre van a tratar bien a sus hijos. Y creo que esa es una cuestión que no se puede dar por sentada. Siempre hay cuestiones y hemos escuchado, ¿no? De casos horribles donde hay maltrato por parte del padre, ¿no? Hacia los hijos, hacia las hijas. Entonces creo que esta cuestión la da por sentada y no se tiene no debería entenderse como tal, ¿no? Y, y el problema es que sigue centrado en esta cuestión que ya he mencionado ahorita, ¿no? La cuestión de la razón. Entonces, bueno, no hay como mucho a dónde hacerse si pensamos que solamente la razón es lo que fundamenta todo, ¿no? Bueno, el compañero Alberto Prado, también, por favor. Sobre el mismo tema de lo del control parental, hay una parte en la que habla sobre, nacemos bajo su control y paulatinamente nos vamos librando de ese control para tener la libertad sobre nuestras decisiones. Pero realmente sería, si lo vemos desde una perspectiva de qué fundamenta nuestras decisiones, a mi parecer realmente nunca nos libramos del todo del control parental. Porque desde pequeños, cuando empezamos ya sea a aceptar las ideas de nuestros padres o a contradecirlas, ellos son nuestros referentes. En nuestra infancia no tenemos más referentes, no tenemos otro punto de comparación más que lo que nuestros padres hacen. Entonces, si nosotros tenemos una idea similar, si nosotros concordamos con ellos, pues ellos son nuestros referentes. Pero si nosotros queremos diferenciarnos, no sé, que ellos sean racistas, por ejemplo, y nosotros no, al final de cuentas, nuestro primer referente siguen siendo ellos. Y muchas de nuestras ideas se van formando en torno a esa referencia, en torno a ese punto de partida. Y por más que con el tiempo vayamos generando más ideas y nos vayamos desligando más y más de esos puntos de vista, al final siempre va a quedar una pequeña parte de la formación que nos dieron nuestros padres. Entonces, puede que sea muy grande o puede que sea mínima esa influencia, pero siempre va a haber una influencia que se va a ver reflejada en nuestras propias decisiones o en nuestros propios pensamientos. Entonces, al final de cuentas, esta libertad existe en el sentido de que pues eres tú quien decide, valga la redundancia, quien decide decidir eso, pero esa decisión se ve influenciada en gran o en pequeña medida por lo que tus padres te inculcaron, ya sea en ideologías o aunque no te lo hayan inculcado y tú tengas una mentalidad diferente, pues sí tienes lo digamos así, tienes ciertos residuos de esa ideología que sirve como punto de partida para crear las tuyas. Y siempre, tal vez inconscientemente, vas a tener hábitos, vas a tener muchas cosas que vienen a partir de ellos. Entonces, al final de cuentas, te das cuenta de que no terminas de ser totalmente libre porque hay una pequeña atadura en tu subconsciente, porque muchas veces ni nos damos cuenta, que tiene su raíz en las ideas que nos inculcaron nuestros padres. Entonces, por eso, en mi opinión, realmente no terminas de decidir completamente en libertad. O sea, sí, eres tú el dueño de tus decisiones, pero influenciado por lo que tus padres te dieron en tu infancia. Entonces, en eso. Sí, aquí ya nos llevaste al psicoanálisis, de hecho. Totalmente ya nos llevaste a la cuestión del psicoanálisis y del inconsciente que también mencionas, ¿no? O sea, bueno, de hecho ya tenemos fecha, les anuncio que ya tenemos fecha para nuestra clase de psicoanálisis,
va a ser el 18 de enero, ¿vale? Entonces se van a recorrer las clases, ¿no? Entonces ahí apúntenle el 18 de enero. Tenemos cita con el profesor Rodolfo Jiménez Guzmán. Él es un profesor de Acatlán, él es politólogo, estudió filosofía también y también es psicoanalista y ejerce y tiene sus pacientes y todo el rollo, ¿no? Él fue mi tutor durante la licenciatura y es un gran amigo mío. Entonces, bueno, ya lo invité y ya quedamos de que viniera el 18, ¿no? Aparte es muy, muy buena persona y y bueno, yo creo que nos va a dejar ahí cosas interesantes con esto que tú dices, ¿no? Alberto, del inconsciente como algo que determina nuestras acciones y no solo la razón. Aquí hay una ruptura epistemológica precisamente con la idea de que nosotros nos guiamos nada más a través de la razón, ¿no? Pero como bien dices tú, hay ciertas cuestiones inconscientes que nos hacen actuar, que ni siquiera sabemos que las tenemos, pero que nos hacen actuar de cierta manera, ¿no? Eh, una de esas, por ejemplo, una de estas cuestiones así rápido es esta cuestión del complejo de Edipo, ¿no? Esta cuestión de que, no sé si ya lo había dicho alguna vez, de que en esa pareja que nosotros estamos buscando, muchas veces inconscientemente estamos buscando al papá o a la mamá, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que no necesariamente físicamente, aunque puede ser un punto, que sus parejas se parecen a su papá o se parecen a su mamá, ¿no? En alguna cuestión, no necesariamente físicamente, ¿no? Eh, o que repiten patrones, ¿no? Patrones en la pareja, que dicen otra vez me encontré con un güey o me encontré con una chava así asado, ¿no? Que hacen las mismas cosas, que son de la misma, que tienen el mismo carácter, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo eso tiene que ver con el propio inconsciente de por qué hacemos ciertas cosas, ¿no? Incluso en el psicoanálisis hay una cosa que se llama la repetición, que es muy importante. O sea, esta cuestión de que repetimos y repetimos y repetimos y repetimos ciertas acciones sin poder detenernos, ¿no? Sino que lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Y decimos otra vez, como dice la canción, tropecé con la misma piedra, ¿no? Otra vez tropecé con la misma piedra. Entonces, pues va por ahí un poco también esta cuestión, ¿no? Que uno, que tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Y como dice aquí la compañera Yatzil, eh, hasta que se hace consciente, ¿no? Todo eso se detiene. ¿Sí? O sea, y para eso es el análisis, precisamente. O sea, para eso va uno al psicoanalista, para hacer consciente lo inconsciente, ¿no? No va a curarse, ni va uno a que se le quiten todas estas cuestiones, sino más bien a saber uno de sí mismo. A diferencia, por ejemplo, de ir con un psicólogo, que un psicólogo es más bien como que por encimita, ¿no? Te va tratando, te va dando chochitos o te va diciendo, píntame un arbolito y no sé, cosillas así, ¿no? Que no profundizan realmente, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por esta reflexión. El compañero Benjamín Campos, por favor. Bueno, pues yo quería nada más como hablar de, pues al final de, creo que el séptimo capítulo critica la monarquía, ¿no? Que pues no está mal que una persona esté arriba de la ley, pero pues, o sea, en el primer capítulo y también en lo de la autoridad paterna, pues habla de que el padre es el más fuerte y es el que pues, rige sobre la ley. También habla en el primer capítulo que el más fuerte es el que puede, pues, o sea, puede hacer como lo que quiera, ¿no? Entonces pues, me parece como que se contradice, que está mal, y él diciendo como todas estas cosas de la autoridad paterna y todo esto. A ver, déjame ver si te entendí bien. Ah.
Ajá, es que creo que Dime, sí, dime. en la séptima critica a la monarquía absolutista, de que, pues, o sea, él cree que está mal todo esto de que una persona esté encima de la ley y que él piensa que todo sujeto que pertenece a la sociedad tiene que estar bajo la ley. Nadie puede estar encima de la ley. Sí, en una sociedad nadie puede estar por encima de la ley, ¿no? La famosa rule of law, ¿no? En inglés el Estado de Derecho, ¿no? Que se dice en español. Eh, um, Aunque lo que hay que entender es que él diferencia entre poder paternal y poder político, ¿no? O sea, no es lo mismo el poder que ejercen los padres sobre los hijos que el poder que ejerce un Estado sobre, pues sobre la propia comunidad en sí, ¿no? Hay una diferencia que tiene que ver sobre todo con los objetivos de cada uno de los poderes, ¿no? El poder, por ejemplo, paternal, pues tiene el objetivo de dirigir y de guiar a los hijos para que ellos puedan llegar a madurar y puedan hacer uso de la razón, ¿no? Y el poder político tiene otros objetivos diferentes. Uno de los centrales, pues, es la defensa de la propiedad privada. Y para defender la propiedad privada hace falta una ley que esté por encima de todos, ¿no? Entonces, estas son diferencias importantes para que no confundamos poder paternal con poder político, ¿no? Aunque el poder paternal pueda ser uno de los elementos que digamos que son los elementos a partir de los cuales se conforma la propia sociedad o la propia comunidad, ¿no? Pero no son iguales estos dos poderes. Oye, Eh, em, ¿Quién más? El compañero Adonai, por favor. Bueno, yo quería hablar tantito de lo de la libertad y todo eso, de que, bueno, siento yo que es un concepto un tanto complicado, por así decirlo, ya que a nuestra edad e incluso de niños no somos completamente, pues vaya, conscientes de todas nuestras acciones y demás. Y por ejemplo, yo he visto bastantes casos de mis compañeros de prepa, de que pues ahí es donde ya como que sueltan más la cosa de los papás, pues en lugar de tomarlo como un poco más de libertad, lo toman como más de libertinaje y terminan estancándose en esa etapa. Y hasta el momento lo sigo viendo, y pues eso es como que se me hace un concepto muy difícil. Ok, aquí Locke lo que diría con referencia a lo que tú dices es que la libertad no es, por ejemplo, como creo que tú has entendido la cuestión del libertinaje, ¿no? De hacer lo que uno quiera. Que creo que ya lo mencionaba en una de las primeras participaciones, ¿no? La libertad en Locke es más bien esta libertad de poder asumir o de poder voluntariamente decidir vivir en comunidad y que esa comunidad tenga un poder capaz de establecer leyes y límites para la propia defensa de la persona que es la que está entrando a formar parte de esa comunidad y la defensa de su propiedad privada, ¿no? Entonces, John Locke creo que estaría de acuerdo con lo que tú dices en el sentido de que la libertad no es libertinaje, no es esta cuestión de hagamos lo que queramos, sino es esta cuestión de que, de que somos libres en tanto podemos utilizar la razón. Y la razón siempre va a limitar nuestra acción en tanto que nosotros a partir de la razón vamos a poder decidir qué es bueno y qué es malo, qué es lo que conviene hacer y qué es aquello que no nos conviene hacer, ¿no? Por eso la razón pues siempre está para Locke pues por encima de todo, ¿no? Incluso es la que no solamente fundamenta la libertad, sino fundamenta también la ley y los límites que nosotros mismos nos vamos a poner. O sea, porque cuando uno entra a formar parte de una comunidad, uno está consciente de que va a tener que obedecer las leyes que surjan de esa propia comunidad, ¿no? Esto de una forma racional, porque las leyes no van a ser impuestas por un tirano, por un monarca absoluto, sino que van a ser aquellas que emanen de la propia autoridad que tú has decidido poner en tu comunidad, ¿no? Bueno, la compañera Michelle Rodríguez, por favor. Bueno, es que como ya dijeron todo, quería retomar el capítulo 7, ¿puedo? Sí, adelante. ¿Sí? Bueno, es que como lo dijo, creo que Mel, que, bueno, empieza con
haciendo referencias a los primeros tipos de sociedad, que señala que la primera sociedad se creó, bueno, que fue formada por el hombre y la mujer, lo que daría lugar como a la sociedad de padres e hijos, y más adelante le añadió la sociedad formada por amos y siervos, y estos dos tipos de comunidad, aunque los padres y los amos ejercieran como algún tipo de sociedad, no llegarían nunca a formar una sociedad política como tal. Ah, y yo le tengo una pregunta. Es que vi en un video que dice que Locke, perdón, en este capítulo puso un antecedente sobre el derecho al divorcio, pero no lo encontré así como tal. Entonces, no sé si me lo puede explicar eso. No tengo yo muy claro, no recuerdo exactamente esta cuestión, pero parece que la compañera Yatzil sí. Entonces, que nos recuerde, por favor. ¿Ya ahorita les digo? Sí. Sí, por favor. Pues menciona que, o sea, en esta como igualdad que hace del hombre y de la mujer, que pone que la mujer tiene, que una pareja se une más que nada o sea, que tienen que tener intereses en común y que es para procrear y para educar a los hijos y que se ayudan y así, pero que muchas veces estos intereses pues se rompen y ya no coinciden y eso hace que se separen, que puede estar, o sea, no menciona divorcio porque pueden separarse, pero esto lo menciona para como reiterar esto de que la obligación de los padres sigue siendo guiar a los hijos, o sea, fuera de que estén juntos, la mamá y el papá como pareja, siguen teniendo como esta responsabilidad y fuera de que estén separados, el hijo debe rendirles honor por separado. Eso es más o menos lo que dice del divorcio. Muchas gracias. Y también tienes una participación, ¿no? Creo. Ah, sí, es que ahorita dijo que, bueno, a mí lo que no me había quedado muy claro es esta diferencia del poder paternal y del poder como del Estado, y ahorita ya usted lo diferenció, pero todavía no alcanzo a entender bien por qué menciona como esto del poder paternal. O sea, ¿por qué le dedica todo un capítulo al poder paternal? Ok. Le dedica tanto porque en esta época en la que él escribe el libro, hay muchos pensadores que argumentan que la monarquía es o está fundamentada en la idea de que el monarca es un padre o es como un papá para toda la sociedad, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues se le debe tener un derecho más bien se le tiene que tener un respeto como se le tiene a un padre. Entonces, por eso él se mete mucho con la cuestión de la paternidad para diferenciarlo del poder político, porque dice, no son lo mismo, o sea, incluso si lo pensáramos así, que el poder paternal es el que es como una especie de analogía del poder monárquico, pues el poder monárquico sería limitado, porque como ya dijo Locke, los hijos en algún momento se liberan de los padres. Si esto pasara también en la monarquía, entonces todos los súbditos, como ya decía hace rato, todos los súbditos en el momento de tener el uso de la razón, pues son libres del monarca. No necesitan más un padre que los esté guiando y que les esté diciendo qué hacer. Pues por eso se mete mucho con esta cuestión, se pelea con estos que están defendiendo la monarquía como una idea de un papá que te cuida, ¿no? Que debe cuidarnos. Que sí es el pensamiento de muchos que defienden la monarquía, incluso en la actualidad. Hace falta alguien que ponga orden, ¿no? Como una especie de papá que diga que aquí se van a hacer las cosas así o asado, ¿no? O alguien que vele por nuestros intereses, ¿no? Frente a los intereses del exterior. Un papá que mire por nosotros, ¿no? Eso es también muy psicoanalítico, muy, muy, muy psicoanalítico, esta cuestión de la búsqueda del padre, ¿no? Porque el padre... Ajá. Porque el padre en psicoanálisis, el padre es una función. El padre no es una persona, el padre es una función y la función del padre la puede ejercer un montón de gente, ¿no? A lo mejor si alguien no vivió con su papá de niño,
la función del padre la ejerció el abuelito o el tío con el que vivió, o no sé, etcétera, ¿no? Y esa función del padre se va trasladando cuando crecemos también a otras instancias, por ejemplo, en la cuestión de la religión, ¿no? La cuestión del Dios Padre, ¿no? Eh, buscamos esta figura de Dios como un papá que nos cuida también, ¿no? En cuestiones políticas, pues es el Estado, ¿no? El Estado es ese papá que ve por nosotros y que nos está cuidando. Entonces, esa cuestión del padre es mucho, tiene que ver mucho con esta idea de que el padre es quien cuida, ¿no? Que el rey, entonces, tiene que cuidar. Pero bueno, es una de las razones por la que habla tanto de esto, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, algún otro comentario. Bueno, ok. Perdón, nada más quería como decir que es como un tipo árbitro, ¿no? Porque más que nada es como el que decide las cosas que tú vas a hacer y es el que te enseña las normas y las leyes que ya están establecidas y que tú las tienes que aceptar, ¿no? Porque ya están impartidas como su autoridad a todos y te tienes que adaptar a ellas. Más que nada, yo lo veo así, pero no sé. Mm, quizá la figura de árbitro no sea tan idónea, porque, por ejemplo, un árbitro, me vino a la idea a la mente de un árbitro en un deporte, ¿no? En el fútbol. Un árbitro nada más está encargado como de ver que no le patees el trasero a nadie más, o que no le rompas algo a otra persona, o marcar las fueras cuando son fueras, o los penales, todas estas cuestiones, ¿no? Pero el árbitro no decide por dónde ir jugando, ni a quién pasarle la pelota, ni todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que más bien la figura del padre sí es otro tipo de figura, que sí es más una autoridad que te dice por dónde ir y por dónde ir, ¿no? Al menos hasta que tienes el uso de la razón, ¿no? Pero bueno, creo que ya hablamos bastante de esta cuestión del poder paternal, creo que queda claro, ¿no? Am, a qué se refiere, ¿no? Pero bueno, hay otras cuestiones en el capítulo 6 que me parecen interesantes. Por ejemplo, esta parte donde habla de la igualdad, ¿no? Él no va a entender igualdad en el sentido de que todos somos iguales en cualquier cosa, ¿no? Sino que más bien somos iguales en el sentido de que tenemos el mismo derecho a una libertad natural, dice él, ¿no? Sin que estemos sometidos a una voluntad ajena que no es la nuestra. Esa es la igualdad. Pero no es la igualdad como en Hobbes, si se acuerdan, es la igualdad de capacidades de poder hacer casi lo mismo que puede hacer cualquier otra persona, ¿no? Y de poder acceder a los mismos deseos que las demás personas. No va por ahí, ¿no? También hay esta diferencia central con Hobbes, porque John Locke sí va a aceptar la desigualdad en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene una capacidad para, no sé, de acuerdo a sus facultades y a sus méritos para hacer mucho dinero, pues esa es una desigualdad válida para John Locke, ¿no? Si alguien, de acuerdo a sus capacidades, tiene la capacidad de, no sé, no sé, de ser el mejor capitán de barcos que hay, no sé, pues entonces tiene el derecho de ser el capitán, ¿no? Frente a los demás marineros que solamente, pues, son marineros, ¿no? Y no tienen ninguna autoridad en el barco, hacia dónde va el barco, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí son, estas diferencias sí las va a aceptar John Locke, ¿no? De aquí nace sobre todo esta idea de la meritocracia, ¿no? Que supongo que han escuchado. De que tú estás en el lugar que estás porque
tus propios méritos te han llevado a este lugar, ¿no? Y entonces, pues, un poco lo que justifica es esta idea de que si estás mal, si estás pobre, pues es porque no tienes méritos, ¿no? Porque no tienes la capacidad de tener, no sé, de realizar una tarea que te reditúe para poder vivir bien, etcétera, ¿no? Y que es muy utilizada, por ejemplo, para los que van a administración pública, se utiliza mucho esta cuestión de la meritocracia, ¿no? De una forma, como una forma de ir escalando en las distintas, en los distintos ámbitos de la administración pública, pues es a partir de la meritocracia, ¿no? En teoría, entre comillas, ¿no? Toda esta cuestión del servicio profesional de carrera que le llaman en la administración pública, ¿no? Y de que vas haciendo exámenes y de que a partir de tu propia antigüedad vas subiendo y toda esta cuestión, ¿no? Que siempre digo en teoría porque casi siempre quien llega a la administración pública es porque tiene un cuate ahí adentro, porque se lo jaló el presidente municipal a la nueva administración, no sé, etcétera. Esas cosas horribles que pasan en nuestro país, ¿no? Entonces realmente esa es otra cuestión elemental del liberalismo, ¿no? O sea, si ya habíamos hablado de la tolerancia, la razón, pues ahora creo que hay que agregar esta cuestión del mérito como una cuestión central de la filosofía liberal, ¿no? Y también habla de esta cuestión de la ley que creo que ya mencionaron, ¿no? Hace rato, la ley no es, y que ya mencionamos también bastante, ¿no? De que la ley no es, como en Hobbes, un impedimento, sino que la ley es más bien una forma en la que tú puedes desenvolverte libremente, en la que la propia ley te va a permitir a ti vivir mejor libremente en una comunidad, que si no hubiera ley. Si no hubiera ley estarías todo el tiempo temiendo lo que alguien más te pudiera hacer. Pero como hay ley, entonces puedes desarrollar y desenvolverte con tu propia libertad y tu propio libre albedrío, ¿no? Esta es otra cuestión que es bastante diferente a Hobbes, ¿no? Que me parece muy importante, ¿no? Y bueno, también esta cuestión que ya hablamos un poco de la cuestión del asunto de lo paternal, ¿no? De si realmente un príncipe puede comparársele o hacer una analogía con el padre. Ya dijimos un poco que no. Porque si no, entonces cuando los súbditos sean mayores de edad o cuando tengan uso de la razón, pues desaparece ese poder, ¿no? Y bueno, eso en cuanto al capítulo 6. En cuanto al capítulo 7, empieza a hablar, ¿no? De esta cuestión de que el hombre y la mujer fueron esta primer sociedad que existió, que de ella nace la sociedad en general, entre los padres y los hijos, y que después con el tiempo pues va a dar paso a lo que John Locke va a llamar esta sociedad entre amo y servidores, ¿no? Pero lo que va a decir es que ninguna de estas sociedades es una sociedad política. Esto es importante. Todas estas sociedades son sociedades que todavía están en estado de naturaleza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todavía sigue habiendo esta sujeción por parte de ciertos individuos que no va a provenir de una voluntad propia de los que están sujetos, ¿no? Sino que es una sujeción que viene a partir de la fuerza, ¿no? O también a partir de la tradición, pero no hay una cuestión que voluntariamente los que forman parte de estas sociedades elijan a una autoridad que esté sobre todos ellos, ¿no? Todavía no ha sucedido esto en estas sociedades. Y va a señalar entonces que solo existe sociedad política allí exclusivamente donde cada uno de los miembros ha hecho renuncia de ese poder natural. ¿Cuál era el poder natural? Lo que comentábamos la clase pasada, ¿no? El poder de juzgar a otros, ¿no? De poder, si ve que alguien ha cometido una injusticia, de poder decidir cuál es el castigo y de juzgar en ese castigo, ¿no? Esta es la sociedad política como tal. Y ha renunciado a ese poder natural, pero no solamente lo renuncia y ya, ¿no? Sino que lo entrega
en manos de la comunidad a la hora a la hora en la que entra a formar parte de ella, ¿no? Y de toda esa comunidad, de todos los miembros que forman parte de esa comunidad, han hecho esa renuncia. Entonces, a partir de esta renuncia se constituye la sociedad y se constituye como protección y como defensa del propio individuo y de su propia, o más bien de su propiedad privada, ¿no? De su propiedad a secas. Y para esto establece una ley. Esto es la sociedad política como tal, ¿no? Este poder entonces tiene la capacidad de hacer leyes, ¿no? Por un lado tiene la capacidad de disponer y de fijar cuáles son los castigos de cada uno de los tipos de infracciones que puede, o de transgresiones que puede existir de la ley, ¿no? Este es el poder, dice, de hacer leyes, pero por otro lado, también está esta disposición de este mismo poder de la comunidad de castigar a quien exteriormente o quien es exterior a la propia comunidad hace daño a alguien de esa comunidad o a la comunidad entera, ¿no? Este, dice, es el poder que constituye el poder de hacer la paz o la guerra. Entonces, la sociedad civil tiene un poder tanto en el interior como en el exterior, en estos dos sentidos, ¿no? Esto ya lo estamos repitiendo constantemente, ¿no? Ya lo veíamos en Patricio Marcos y ahora lo volvemos o lo vimos con Thomas Hobbes y ahora lo volvemos a ver con John Locke, ¿no? Aunque la configuración pueda ser diferente, o sea, la configuración de este poder, como en Hobbes descansaban en un rey absoluto, y aquí descansa, digamos, en una autoridad que la propia comunidad designa. Aunque esta configuración pueda ser diferente, el núcleo sigue siendo el mismo, si se dan cuenta. El núcleo es que el poder político es quien decide qué castigos se imponen y cuáles son las leyes que establecen estos castigos. Es decir, el poder